pues traje aquí unas cositas apuntadas para que no se me quede nada. Así que voy a leer un poquito y ya luego. Y dice: para muchos creyentes, especialmente aquellos que han asistido a la iglesia por muchos años, una de las mayores tentaciones que tenemos es pensar que necesitamos algo además de Cristo y su evangelio. Y un ejemplo de eso es que viven buscando nuevas experiencias, nuevas enseñanzas, nuevas técnicas, algo más allá de lo que Dios nos revela en su escritura. No necesitamos algo más aparte de Cristo, necesitamos más de Cristo. El pasaje de hoy se trata de profundizar en el evangelio, es más, en cómo podemos orar para profundizar nuestro conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y su evangelio. El apóstol Pablo describe tantas verdades gloriosas del evangelio, pero aún Pablo sabe que los efesios necesitaron más que solo escuchar estas verdades, más que solo tener conocimiento intelectual, aunque el conocimiento intelectual es bueno, ¿no?, por un lado, y es algo importante, pero necesitaban que esta verdad llegara a su corazón para transformar cada pensamiento, cada acción, cada actitud y cada relación de su vida. Y por esto Pablo ora por los efesios. Y esto podemos encontrarlo en Efesios 1, del 15 al 23. Así que leemos en el nombre de Jesús. Y dice así: por eso, yo por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracia por ustedes, al recordarlo en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, le dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, de toda autoridad y poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Amén. Aquí no hay desperdicio. La verdad que muchas veces leemos la palabra más de una vez, pero la palabra es viva y el Señor siempre nos habla de una manera diferente y conforme también a las necesidades que tenemos, ¿no? Él es un Dios que se revela y, como dije anteriormente, ¿no?, Él se ha revelado a través de su palabra. Y la verdad que es asombroso cuando nosotros podemos escudriñar la palabra y ver las maravillas del Señor. Pero yo quiero enfocarme principalmente en el versículo 18. Y este versículo habla de que Pablo le está pidiendo al Señor en oración, y me llama la atención que Pablo no está como nosotros. Aquí tenemos ventiladores, buenas luces, ¿no?
estamos sentaditos. Cuando Pablo está escribiendo esta carta y está orando de esa forma, yo me preguntaba, ¿y sería yo capaz de elevar una oración así mientras estoy en un calabozo sin luz, como estaba Pablo, a lo mejor encadenado, ¿no? Como él muchas veces dice, encadenado, carente de cosas? Y podemos ver aquí que él le pide al Señor que le dé sabiduría, que le abra sus ojos. Me llamó la atención eso, el que le abra sus ojos. Pero muchas veces nosotros nos equivocamos y nosotros queremos tener abiertos estos ojos. Y a lo que Pablo se refiere, que le abra es los ojos espirituales, los ojos para que ellos puedan reconocer y ver la obra poderosa, redentora, salvadora que el Señor ha hecho en Cristo. Y le he pedido a Dios que por favor me permita no llorar hoy, pero he podido ver que muchas de las cosas de las cuales nosotros no podemos experimentar y vivir es porque nuestros ojos no están abiertos como el Señor quiere que nosotros lo tengamos. Y eso es lo que Pablo le pide al Señor, que así como él, el Señor le abrió los ojos, y de ser el perseguidor, lo podemos ver en Filipenses, ¿no? Ahí aparece el currículum vitae de Pablo, donde él dice que él es hebreo, que él estudió con los mejores, o sea, que él tiene de qué gloriarse naturalmente, vamos a decir así. Pero todo eso él lo tenía por basura. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando él estaba ciego a la verdad del Señor, la verdad de Cristo. Y yo creo que muchas veces nosotros, por eso, no podemos vivir a Cristo, porque nuestros ojos están cerrados y no podemos ver esto, lo que el Señor ha hecho a través de Cristo, lo que el Señor nos ha dado. O sea, hoy yo me quedé cuando yo veía fe, esperanza, sabiduría, y yo decía, wow, Señor, plenitud, completo. Y yo me quedaba, madre mía, y todo eso nosotros lo tenemos en Cristo. Y yo hoy me quedé porque muchas veces, como decimos, tenemos conocimiento simplemente en nuestra mente, pero eso no baja en nuestro corazón. Y por eso Pablo dice que el Señor, o sea, le ilumine los ojos de su corazón. Es lo que Pablo dice. Y estudiando todo esto, pues me he dado un paseo, ¿no? Por la Biblia. Y para que nosotros podamos ver y entender lo que es tener los ojos cerrados. Y cuando nosotros podemos ir a Génesis 3, podemos ver en Génesis 3, 4, 5, el por qué nosotros tenemos los ojos así, de cerrado, y por qué nosotros necesitamos tanto de Cristo, del Espíritu Santo, y de clamarle al Señor por nosotros, pero también por los demás, que el Señor le abra los ojos. Y dice en Génesis 3, 4 y 5, dice: pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien cuando coman de ese árbol, se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocerán del bien y del mal. Y yo digo, wow, qué mentira más grande. Y cuando nosotros analizamos esa es la mentira que el enemigo nos ha vendido a nosotros y le ha vendido al mundo, de que serán como Dios, serán más grandes que Dios, serán más poderosos que Dios. Pero Pablo aquí nos enseña cuál es la verdad, o sea, y la verdad de Cristo, lo que Cristo ha hecho. Y eso es lo que ha traído luz. Cuando nuestros ojos fueron entenebrecidos, como vimos aquí en Génesis, por esa mentira.
Y la verdad que cuando nosotros analizamos y vamos ahí a Génesis, y ese es el principio, y el Señor aquí nos explica qué es lo que ha pasado. Y cuando nosotros le hablamos a las personas de afuera, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué aquello? Yo soy una de las que siempre le digo, vayan a Génesis, el principio, ahí está todo, ¿no? Como quien dice, mátense ustedes solos. Pero cuando uno está ciego, uno no puede ver. Y eso es lo que acontece con el mundo y muchas veces con nosotros mismos que estamos aquí, que no tenemos los ojos abiertos a la verdad de Dios. Y por eso nosotros tenemos que orar, porque necesitamos que el Espíritu de Dios abra nuestros ojos, pero también necesitamos escudriñar la palabra para nosotros conocer cuál es la verdad. Y también otro ejemplo que podemos ver se encuentra en Génesis 21, del 15 al 21. Y esta es una historia que probablemente ustedes la han escuchado y tienen conocimiento de ella. Y es la historia de Agar e Ismael. ¿Y quiénes son Agar e Ismael? Pues Agar era la sierva de Sara y de Abraham. Que Sara quiso jugar a ser Dios, ¿no? Y como no podía tener hijos, pues le dijo a Abraham que le diera un hijo a través de ella. Pero siempre habrá una consecuencia. Por eso nosotros, antes de realizar cualquier cosa, tenemos que pedir la dirección de Dios y analizar y pensar antes de. Porque toda acción conlleva a una consecuencia. Y la consecuencia fue que en este pasaje podemos ver que ya Sara tiene el hijo de la promesa. Porque el Señor lo que habla, Él lo cumple. Y Dios le dijo a ella que le iba a dar un hijo. Y le dijo a Abraham. Pero muchas veces nosotros nos desesperamos y queremos hacer la cosa con nuestra fuerza. Y por eso muchas veces encontramos, ¿no?, que viene la consecuencia. Y luego cuando viene la consecuencia, pues nos quejamos, lloramos, brincamos. Pero no supimos esperar en el Señor. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a esperar en Él. Y cuando llega a Isaac, pues en este tiempo, Sara ya llega el momento de que lo detesta, dice la palabra, que ya tiene más o menos algunos 3 años, así, 5, y hacen una fiesta. Pero Sara, ya como tiene su hijo, ya no le importa la esclava ni el hijo de la esclava. Pero Ismael también, como hijo, probablemente se sintió celoso al ver que todas las cosas eran ya para Isaac, ¿no? Y no para él, como niño al fin. Y depende también lo que la madre también lo instruya y le guíe. Porque muchas veces también, a lo mejor la madre le decía, mira, ahora viene a quitarte el sitio o lo que sea, ¿no? Que debemos de ser muy cuidadosas con las palabras y las cosas que le decimos a los hijos. Porque el Señor nos ha puesto, ¿no?, como guía, y muchas veces, dependiendo de la palabra que nosotros les damos a nuestros hijos, ellos creen y confían en nuestra palabra, y por eso nosotros tenemos que pedirle dirección a Dios para poderlo guiar y poderle dar las palabras correctas, ¿no? Palabras que sean, porque como dice la palabra, una palabra lo puede derribar, una palabra le edifica, por una palabra suceden muchas cosas, ¿no? Y vemos aquí que Sara le dice a Abraham, bueno, mira, ese muchacho te está mirando a mi hijo mal, así que mira, ve, yo no quiero ese esclavo aquí ni quiero el muchacho tampoco, ¿no? Así que él no va a tener herencia con mi hijo, así que despídelo, ¿no? Le dice Sara, claro, yo estoy dramatizando y exagerando, ¿eh? Que así lo dice en la Biblia. Y Sara le dice eso. Y claro, Abraham como padre se siente preocupado porque al final es su hijo también. Se encuentra como entre la espada y la pared. ¿Y qué hace? Va donde Dios. ¿Y Dios qué dice? Hazle caso a lo que te diga Sara. Sara metió la pata, vamos a decir nosotros
nosotros en buen dominicano, metió la pata, pero ahí podemos ver el poder y la grandeza de Dios, que Dios hasta en nuestros errores, Dios se glorifica, hasta nuestro mal, Dios lo usa para bien. Y Dios le dice a Abraham, no te preocupes por la sierva ni por el muchacho, yo me voy a ocupar de él. Así, o sea, cuando nosotros lo leemos es prácticamente lo que Dios le dice, no te preocupes, confía, ¿no? Si yo he estado contigo hasta ahora, yo no lo voy a desamparar, porque así es el Señor. Cuando Dios envía algo, Él cuida de él. Y por ejemplo, yo ahora, no sé, ahora yo estoy más sensible, ahora veo más a Dios, porque yo digo, wow, Señor, ¿cómo tú eres? Si uno, por ejemplo, cuando uno está en espera, uno quiere estar viendo que si la cuna, que si el carrito, que si esto, no quiere que le falte nada a su hijo. Y yo creo que Dios también es así. Antes de Dios formarnos en el vientre de nuestra madre, ya Dios proveyó, o sea, todas nuestras necesidades y todas las cosas. Y por eso es que nosotros tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros ojos para ver eso. O sea, las maravillas de Dios, para poder ver cómo Dios está obrando y que nosotros aprendamos a esperar en Él. Porque eso es lo que a nosotros nos cuesta, esperar en el Señor. Vale, pues entonces sacan a Agar, pues Abraham obedece a Dios en esta ocasión y cuando a la mañana siguiente le prepara un bocadillo, le da una botellita de agua y corran por el desierto y que sea lo que Dios quiera. Pues la sierva obedece, se va con su hijo y cuando están en el desierto, en medio del desierto, se le acaba el agua, se le acaba la comida. ¿Y ahora qué hago? Deja al hijo debajo de un árbol y se va a una distancia para ni siquiera verlo y se echa a llorar. Pero nuestro Dios, como ve, como Dios escucha, le habla a Agar y le dice, o sea, he escuchado el llanto del niño. Y lo que me llama la atención es que dice aquí que dice, cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En este momento Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Y yo me ponía a analizar y yo decía, wow, era que sus ojos estaban cerrados. Ella estaba al lado de la fuente, pero no la podía ver. Y eso muchas veces acontece con nosotros. Nosotros nos enfocamos más en la necesidad, en el problema, y nos olvidamos del Dios que provee, del Dios que escucha, del Dios que ve. Y nosotros, en vez de esperar en Él, porque Dios siempre está obrando, en medio de nuestra necesidad y en medio de todo, Dios siempre está obrando. Y eso era lo que Agar no podía ver, y eso es lo que muchas veces nosotros tampoco podemos ver, que Dios está obrando. Y podemos ver, o sea, cuando yo decía, es que no fue como en otra ocasión que le dijo a Moisés, dale a la piedra y saldrá agua. O sea, Dios ha hecho como un milagro de muchas formas. No, Dios simplemente le abrió los ojos. Y yo digo, pero ¿y qué estaba ahí? Estaba ahí la fuente, tenía el agua ahí al lado de ella, pero no la pudo ver. Y por eso nosotros tenemos que clamarle al Señor que abra nuestros ojos. Porque muchas veces la bendición está ahí a la puerta, pero nosotros quitamos la mirada del Señor y empezamos a ver el problema. Y la montaña, Dios nos dice, verla desde arriba. Y nosotros empezamos a verla, a contemplarla desde abajo y a llorar. Y no, Dios nos está diciendo, es desde arriba. Y nosotros no, es desde abajo. Y tiene que venir el Señor muchas veces a decirnos como le dijo a Samuel, yo no veo como tú
sea, nosotros tenemos que aprender a ver como el Señor quiere que nosotros veamos. Que nosotros empecemos, como dice Pablo aquí, a ver esa esperanza, a tener esa fe. Porque dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Aunque yo no lo esté viendo, Dios está obrando. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Y otra historia también que podemos encontrar en la palabra de que Dios abre los ojos, lo podemos encontrar en Segunda de Reyes 6, del 14 al 22. Y aquí se trata de Eliseo. Y Eliseo, aquí se trata de Eliseo. Estaban en conflicto el rey de Siria y el rey de Israel. ¿Y qué acontece? Que el rey de Israel le pone una emboscada al rey de Israel, el rey de Siria. ¿Y qué pasa? Que nuestro Dios se revela a quien Él quiere y Él habla como Él quiere. Y acontece que el rey de Siria está haciendo esta emboscada para el rey de Israel. Y entonces Eliseo le manda a decir al rey de Israel que no pase por ahí, porque le tenían una emboscada. Pues el rey de Israel obedece, porque ya sabe que en Eliseo es un siervo del Señor, que el Señor le habla y lo que Dios le habla se cumple. Y el rey de los sirios dice, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Cada vez que le pongo una trampa a este hombre o le voy a hacer algo, no sé qué, ¿quién es que va de chivato, de sapo y le dice que es lo que yo voy a hacer? Pero ese hombre no conocía de Dios, del Espíritu, que el que revela todo, ¿no? Lo de Dios. Y le dice uno de sus siervos, no, es que eso es Eliseo, el profeta que tienen allá en Israel, que aún lo que usted habla en su recámara, o sea, ese es nuestro Dios, el que conoce nuestro corazón, nuestra intención. Y dice este rey, es así, entonces Eliseo es el que está. ¿Y dónde está ese hombre? Cuando se enteraron dónde estaba Eliseo, pues ¿sabe qué aconteció? Que el hombre soltó al rey y se fue a buscar a Eliseo. ¿Y qué aconteció con Eliseo? Que rodearon el pueblo donde él estaba. Y cuando el siervo de Eliseo ve este ejército de caballos, de miles de hombres y de todos rodeando la ciudad, ¡ay, mi Señor! ¿Y ahora qué hacemos con todas estas personas? O sea, ¿qué hacemos? Estamos ahí en el centro. Y se lo dije, no tema, hijo, tranquilo, no tenga miedo. Y yo me imagino al siervo de Eliseo diciéndole, pero será la vejez que lo tiene con Alzheimer a este o qué. Porque cómo él me va a decir a mí que me esté tranquilo cuando estamos rodeados, ¿no? Que nuestro ejército es más grande que el de ellos. Y dice, y yo me imagino al siervo, pero ¿cómo que más grande? Si nada más estamos nosotros dos aquí y rodeados de toda esta gente. Y tuvo que Eliseo decirle al Señor que le abra los ojos. Que le abra los ojos para que él pudiera ver la grandeza, o sea, del ejército de Dios, de que era mayor. Y nosotros, eso es lo que tenemos que clamarle al Señor. Que nos abra los ojos para que nosotros podamos ver que el ejército que está con nosotros es mayor que lo que se levantan en contra de nosotros. Y algo que me llamó la atención aquí es que Eliseo le dice al Señor, es más, Señor, ahora ciérrale los ojos a esos sirios. Y el Señor le cierra los ojos. Y dice Eliseo, no, la persona que ustedes están buscando no está aquí, venga, que yo lo voy a llevar donde él. Lo llevó al centro de la ciudad. Ahora ábrele los ojos. Ahora ellos estaban en el terreno de ellos, ¿no? Y lo que me vino a mí fue recordar lo que dice el salmista. El Señor adereza mesa delante de nosotros, o sea, delante de mí, en presencia de mis angustiadores. El Señor pone a aquellas personas que se levantan en nuestra contra para que nosotros les sirvamos muchas veces, para que ellos puedan ver la grandeza de nuestro Dios. Y no solamente eso, sino el Señor
cuando nos quieren hacer mal, el Señor, mira, nos pone ahí a servirle, para que ellos vean que el poderoso es el que está con nosotros, que el ejército grande es el que nosotros le servimos, el reino de los cielos. Y eso es lo que yo puedo ver. Y el rey, cuando le dice a Eliseo, cuando el rey le dice que ahora lo matamos, dice Eliseo, sí, pero fuiste tú, no, que lo trajiste aquí. Ok, no, mándalo. Y desde ese momento cesaron los sirios contra los de Israel. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que ellos podían exterminarlo y no lo hicieron. Y muchas veces el Señor permite muchas cosas en nuestras vidas para ganarnos muchas veces aquellos que se levantan en contra de nosotros, para que ellos también le den gloria a Dios y reconozcan que Dios es real y es poderoso. Y yo creo que esa también es la misión que nosotros tenemos aquí. Muchas veces nos quejamos porque nos hacen daño, se levantan en contra de nosotros. Pero cuando nosotros pensamos y analizamos, podemos ver que de todo eso el Señor nos ha librado. O sea, pero nosotros tenemos que empezar a ver con los ojos de Dios. Nosotros tenemos que clamarle al Señor, así como hizo aquí Pablo, que orar, que el Señor abra nuestros ojos. Y podemos ver, ¿no? Yo aquí podía ver que no solamente que abran nuestros ojos, Pablo le decía que él conocía la fe de ellos, el amor y todas esas cosas, el fruto de una persona que verdaderamente conoce a Dios. Y es una persona que verdaderamente reconoce que ha sido salvo, que es una persona que verdaderamente sabe quién es Cristo. Y Pablo aquí eso es lo que le está alentando a ellos, que se recuerden, que reconozcan esa fe, ese amor, esa gracia que nosotros tenemos, que aunque no la merecíamos, el Señor, o sea, ha tenido misericordia de nosotros. Podría exterminarnos, pero nos ha dado una oportunidad. Y por eso Pablo dice que él ora por ellos, y así nosotros también tenemos que orar por nosotros y orar por los demás, orar los unos por los otros, que el Señor nos dé un espíritu de sabiduría, de revelación, que nosotros lo podamos conocer mejor, como dice aquí Pablo, que nuestro corazón sea iluminado, o sea, iluminado, que podamos reconocer la grandeza de Dios, que abra nuestros ojos para que podamos ver que el Señor está con nosotros, Dios está con nosotros, como dice su palabra, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en nosotros, porque en aquel tiempo Cristo andaba con ellos, pero hoy Él vive y está dentro de nosotros, y nosotros tenemos que hablarle a nuestra mente perversa, a nuestro corazón endurecido, esas verdades. Y tenemos que decirle eso, que en Cristo nosotros tenemos esperanza. Cuando yo leo esto, yo veo como que Pablo me ha hecho así, me ha abierto y me ha dicho, mira la gloria de Dios, así es que será. Y yo digo, wow, Señor, ahí es que yo quiero estar. Le digo yo a Dios, ¿no? Y que nosotros somos coherederos. Yo decía, madre mía, coheredero, lo que el Padre le dio a Cristo también es mío. Yo decía eso y digo yo, wow, Señor, nosotros somos tan ignorantes porque es que no reconocemos, no vivimos, no vemos esta verdad. Y la verdad que yo eso es lo que le animo a que escudriñemos la palabra, que conozcamos a Dios y que nos gocemos en la verdad de Dios, que cuando nosotros tenemos eso en el corazón y en nuestra mente, es que aunque la tierra sea conmovida, aunque pase lo que pase en nuestras vidas, nosotros nos vamos a mantener arraigados, firmes, como estudiábamos el día pasado. Seremos como ese árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo, en el tiempo de Dios, no en mi tiempo. Y sus hojas no caen, y todo se prospera. Aún las hojas sirven para sanidad, dice un versículo, que sirven para sanidad. Entonces nosotros tenemos que reconocer esto, y lo voy a leer
Pido también que les sea iluminado los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder. A favor de los que creemos es poder, es la fuerza grandiosa y eficaz, o sea, grandiosa y eficaz, que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima. O sea, es que no importa el gobierno que esté, no importa la ley que eche, no importa el nombre que tenga por encima de todo, Cristo está por encima. Y si nosotros confiamos y creemos en Él y lo vemos a Él, es que eso no va a parecer nada, porque nosotros vamos a reconocer que ellos están en la mano de nuestro Dios y nosotros podemos descansar y estar confiados en Él. Y dice que ese poder, esa autoridad también está en nosotros a través de su Espíritu, pero nosotros necesitamos creerlo, nosotros necesitamos verlo, nosotros necesitamos vivirlo. Eso, y me llamó la atención que dice que es esta, que es su cuerpo, es pleno. O sea, yo decía, uy, soy plena en Cristo, plenitud. Somos llenos, todo por completo. ¿Sabe lo que significa eso? Que no hay ni un agujerito, no hay una brecha, no hay nada. Somos plenos, somos completos, no falta nada. Pero nosotros tenemos que creerlo, nosotros tenemos que vivirlo y nosotros tenemos que transmitirlo a los de ahí afuera. Que nuestro Dios es poderoso y tiene el control de todo. Así que esa es mi oración en este día, por ustedes y por mí, que el Señor abra nuestros ojos. Y oro esta oración que hasta me la escribí, y dice: Señor, abre mis ojos para ver como tú ves, para poder andar por el camino que tú quieres que yo ande, para agradarte y darte la gloria solo a ti. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude y que nosotros seamos fieles en cada día, poderle clamar al Señor que abra nuestros ojos y que abra los ojos de los que andan en tinieblas ahí afuera. Así que nada, mis hermanos, bendiciones, y que el Señor, que podamos dar fe y testimonio de que el Señor está obrando en nuestra vida, porque Él ha abierto nuestros ojos ya con el simple hecho de que reconocemos que Cristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Ayudador, y el que estamos aquí ya es un paso. Pero ahora le tenemos que pedir: Señor, yo quiero más de ti, no podemos conformarnos. Y eso es lo que muchas veces acontece con nosotros, que nos conformamos con esa gloria primera. Y si nosotros vamos a Apocalipsis, podemos ver que a estos mismos Efesios que Pablo le habla, Cristo luego más adelante le habla y le dice: han perdido el primer amor. Y que nosotros no seamos parte de eso, de lo que han perdido el primer amor, sino de lo que siempre estamos firmes y confiando en Él. Amén.